Buenos días, queridos telespectadores. Después de Venecia, vamos a hablar del Santo Padre, desde la Iglesia interna de la Católica, utilizando el Pentateuco. Y esta semana me queda de la de esta invitación, de pasar por el mundo, el Santo Padre, que verá la misa de la Plaza de San Pedro por la mañana. Ese es uno de los obispos que va a hablar sobre la nueva evangelización, ese término que también ya nos tiene por cantar el nombre, al final de su pontificado. El camino de la evangelización en el cual estamos llamados cada uno de nosotros a integrar vivamente en nuestra sociedad real y en el mundo. Esa es la evangelización que me decía el Papa, a los países ya evangelizados, pero también la misión ambiente, a aquellos lugares donde todavía la gente del Evangelio no ha llegado, no conocen el amor de Jesucristo. Hasta el libre, el Papa, además de abrir el signo de los obispos sobre la nueva evangelización, proclamó a todos de la Iglesia a dos grandes santos, entre ellos a nuestro querido San Juan de Ávila, patrón del pueblo español, apóstol de Andalucía. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aprender del santos, sobre todo los sacerdotes. Tenemos un modelo en este sacerdote diocesano para vivir la caridad, la esperanza y el amor. La mano también tenemos este acto súper importante como es la apertura del año de la fe. Mañana el Santo Padre ha ayudado universalmente para toda la Iglesia este año de gracia en el cual recordamos también el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Este año de la fe que también celebraremos en todas las parroquias de toda la diócesis de Cartagena. Nuestro obispo don José Manuel Berto nos ha invitado a todos los sacerdotes, a todos los párrocos, a todos, pues a celebrar una celebración especial para renovar nuestra fe, el credo, tanto el apostólico como el niceno. Vamos a pedir al Señor renovar nuestra fe, recordar nuestras promesas bautismales, a ponerla en práctica, en hacernos esa pregunta, a ver, ¿qué fe tengo yo? ¿Qué fe tengo yo? Muchas veces creemos que tenemos fe suficiente para mover montañas, pero no es así. Viene un sufrimiento, una dificultad, una prueba, y muchas veces nos saltan las preguntas a nuestra vida, a nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos renueve la vida, que nos ayude a ser apóstoles auténticos de su Iglesia. Y vamos a encomendar este nuevo año de la fe a la Santísima Virgen María. Mañana celebraremos el año de la fe, hasta el día de Jesucristo, Rey del Universo, del próximo año. Saber que todos nuestros telespectadores que podemos ganar indulgencia plenaria en este año de la fe, tanto en el día de la apertura como en el día de la clausura, además de también poder ganar la indulgencia plenaria en el día que lo estime cada ordinario en cada diócesis. Y además hay tres cosas que hay que hacer pues para ganar esa indulgencia plenaria. Una es asistir a misa en esos días señalados, rezar por el Santo Padre y también confesarse, ya sea una semana antes, una semana después. La indulgencia plenaria muchas veces la gente no sabe. A ver, ¿qué es la indulgencia plenaria? ¿Qué consigo? La indulgencia plenaria es pedir al Señor, o por los vivos o por los difuntos, pues la expiación de las penas, de esos pecados que hemos cometido. Por la confesión el pecado queda perdonado, pero ahí queda algo que hay que reparar. Por eso podemos pues llevar al cielo a hermanos difuntos que se encuentran en el purgatorio, se encuentran en ese estado intermedio. Los podemos llevar directamente al cielo ofreciendo esta indulgencia plenaria por cada uno de ellos. Estamos viendo ya en las imágenes de televisión cómo el Santo Padre Benedicto XVI, en el papamóvil, por la vía central de la Plaza de San Pedro, ya se dispone a ir subiendo para impartirnos un año más, una semana más,
una nueva audiencia, una audiencia marcada, como os decía, por el año de la fe que mañana comenzamos. El Santo Padre va a hablar también sobre la gran riqueza, el gran regalo que ha supuesto el Concilio Vaticano II, pues para cada uno de nosotros, los cristianos, creyentes. La semana pasada el Papa nos hablaba siguiendo la temática de la oración cristiana y sobre todo la oración en la Sagrada Liturgia, que es participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu. Nos decía el Santo Padre esta pregunta: ¿reservo en mi vida un espacio suficiente a la oración? ¿O qué lugar ocupa en mi relación con Dios la oración litúrgica, como la Santa Misa? Nos decía que la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, y que la vida de oración consiste en estar de manera habitual en presencia de Dios nuestro Padre. Solo en Cristo podemos dialogar con Dios, podemos llamarle Abba, Papá. La oración cristiana consiste en mirar y de una manera nueva a Cristo, hablar con Él en el silencio, escucharlo y sufrir con Él. Y de esta manera el cristiano redescubre su verdadera identidad de Cristo. A Cristo lo descubrimos en la Iglesia, que es su cuerpo. Por eso rezar, decía el Papa la semana pasada, significa elevarse a la altura de Dios. ¿Cómo puedo rezar?, nos preguntaba el Santo Padre. ¿Cómo crezco en mi oración? El modelo, nos decía, es la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Nos decía también que no podemos rezar de manera individualista ni egoístamente, sino que entramos en el nosotros de la Iglesia que ora. Ya no soy un yo. La Iglesia somos todos. Un miembro sufre, todos sufrimos. Por eso Dios continúa en la Iglesia, en su cuerpo, en la liturgia. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con vosotros. Dagli Atti degli Apostoli. Queremos pedir disculpas a nuestros telespectadores de Popular Televisión de Murcia, porque hemos tenido unos problemas de sonido y les ha llegado a vuestros hogares, a vuestras pantallas de televisión, un sonido que no era el que deseábamos, distorsionado. Le pedimos disculpas e intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, intentar recuperarlo de una manera idónea para que llegue a vuestros hogares. Pedimos disculpas. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Estamos escuchando un fragmento de una epístola sobre el cual el Santo Padre va a basar la audiencia de hoy. La hemos escuchado al principio en italiano, la iremos escuchando en diferentes idiomas y la escucharemos también en español. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur.
A reading from the Acts of the Apostles. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began speaking in other tongues as the Spirit gave them utterance. This is the word of the Lord. Aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. A continuación en español. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Palabra de Dios. Hemos escuchado este fragmento de los Hechos de los Apóstoles que nos narra Pentecostés. Los discípulos llenos de miedo, escondidos en la casa por miedo a las represalias de los judíos, y en ese momento es cuando se hace presente Dios mediante llamas de fuego, se les posa en la cabeza y les exhorta a no tener miedo, les da fortaleza y los invita a salir a la misión, a que no son ellos, sino que es el Espíritu quien obra a través de ellos. Y todos se ponen a anunciar y a proclamar el Evangelio del Reino, cada uno en lenguas diversas, incluso lenguas que ellos mismos no conocían, pero que el Espíritu les sugería, para que todos pudieran comprender lo que se encontraban por aquellos entonces, por aquellas tierras. La verdad es que este sínodo de los obispos que vamos a comenzar, este año de la fe, es de verdad un momento de derramamiento del Espíritu Santo. Incluso el Concilio Vaticano II, mucha gente dice que es ya un concilio pasado, otras personas dicen que todavía no lo hemos puesto en práctica. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo entre unos y otros. Es una gracia, es un derramamiento del Espíritu que tenemos que acoger con el corazón, que tenemos que poner en práctica, tenemos que dejarnos guiar y llevar por lo que la Iglesia nos dice como Madre nuestra. Vamos a pedirle al Señor que Él derrame su Espíritu Santo, que Él nos marque con una marca el corazón, que nos llene de valentía como los apóstoles, y en este año de la fe no tengamos miedo, como decía Juan Pablo II,
en dar razón de nuestra fe en nuestros ambientes, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, entre los amigos, incluso en el bar, cuando vayamos. Yo siempre digo que uno es cristiano las 24 horas del día, esté donde esté. Estamos escuchando el fragmento de los Hechos de los Apóstoles en árabe. Eso es una novedad que la Santa Sede ha incluido hace muy poquito, hace 15 días. El Papa también después, al final de la audiencia, hará un resumen y dirigirá también unas palabras en árabe. ¿Cuántos cristianos hay en tierras árabes? ¿Cuántos cristianos hay en Palestina, en Arabia, en Turquía, en tantos lugares de Asia y de países islámicos que están pasándolo mal, que están sufriendo el terrorismo, que están sufriendo la indiferencia, la soledad, y que Cristo está ahí, con ellos, con la cruz a cuestas, y el Papa no se olvida de ellos. Escuchamos al Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, siamo alla vigilia del giorno in cui celebreremo i 50 anni. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la víspera del día en que vamos a celebrar el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el inicio del Año de la Fe. Con esta catequesis me pongo a pensar, con algunas breves reflexiones, el gran acontecimiento de la Iglesia, que fue el Concilio, acontecimiento del que fui testigo directo. Lo que, por así decirlo, nos parece como una gran pintura al fresco en su gran diversidad y variedad de artículos, bajo la guía del Espíritu Santo. Y como de frente de un gran cuadro de aquel momento de gracia, continuamos también hoy, comprendiendo la extraordinaria riqueza, redescubrir pasajes particulares, fragmentos y pedazos. El beato Juan Pablo II, en el umbral del tercer milenio, escribió: «Siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la cual la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Allí encontramos una brújula segura para orientarnos en el siglo que se abre», decía la carta apostólica Novo Milenio Ineunte. Creo que esto es revelador, los documentos del Concilio Vaticano II, al que hay que volver librándolos de una masa de publicaciones que a menudo, en lugar de darlas a conocer, los han ocultado. Son, para nuestro tiempo, una brújula que permite a la nave de la Iglesia proceder en mar abierto, en medio de las tormentas o las olas calmas y tranquilas, para navegar con seguridad y llegar a la meta. Recuerdo bien aquel periodo, era un joven profesor de teología fundamental en la Universidad de Bonn, y fue el arzobispo de Colonia, el cardenal Frins, para mí un punto de referencia humano y sacerdotal. Me llevó con él como su teólogo consultor. Luego fui nombrado experto conciliar. Para mí fue una experiencia única. Después de todo el fervor y el entusiasmo de preparación, pude ver una iglesia viva. Casi 3.000 padres del concilio de todas las partes del mundo se reunieron bajo la guía del sucesor del apóstol Pedro, que se mete en la escuela del Espíritu Santo, el verdadero motor del concilio. Pocas veces en la historia se ha podido, como entonces, casi tocar concretamente la universalidad de la Iglesia en un momento de gran realización de su misión de llevar el Evangelio en todo momento y hasta los confines de la tierra. Hoy en día, si se quiere revisar las imágenes de la apertura de esta gran sesión a través de la televisión o en otros medios, también puede sentir la alegría, la esperanza y el aliento que dio a todos nosotros participar en este evento de la luz
que irradia hasta Nella ahora. storia della Chiesa, come penso sappiate, vari concili hanno preceduto il Vaticano II. En la historia de la Iglesia, como creo que ya saben, diversos concilios han precedido el Concilio Vaticano II. Normalmente, estas asambleas de la Gran Iglesia se reunieron para definir los elementos fundamentales de la fe, especialmente la corrección de los errores que la puso en peligro. Pensemos en el Concilio de Nicea en el año 325, para contrarrestar la herejía arriana y hacer hincapié en la divinidad de Jesús, el Hijo único de Dios, el Padre. O aquel de Éfeso en el año 431, que define a María como la Madre de Dios, o en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que afirmó la única persona de Cristo en dos naturalezas, la divina y la humana. Acercándonos más a nosotros, tenemos que nombrar el Concilio de Trento en el siglo XVI, que aclaró los puntos esenciales de la doctrina católica antes de la Reforma Protestante, o el Concilio Vaticano I, que comenzó a reflexionar sobre diversas cuestiones, pero tuvo tiempo de producir solo dos documentos. Uno sobre el conocimiento de Dios, la revelación, la fe y las relaciones con la razón, y otro sobre la primacía y la infalibilidad del Papa, ya que fue interrumpido por la ocupación de Roma en septiembre del año 1870. che in quel momento del cammino della Chiesa non c'erano particolari errori di fede da correggere o Si nos condannare. fijamos en el Concilio Vaticano II, vemos que en aquel momento el camino de la Iglesia no se trataba de corregir o condenar, particulares errores de fe, ni había cuestiones específicas de la doctrina o de la disciplina por aclarar. Se puede entender entonces la sorpresa del pequeño grupo de cardenales en la sala capitular del monasterio benedictino de San Pablo Extramuros, donde el 25 de enero de 1959 el Papa Beato Juan XXIII anunció el Sínodo Diocesano de Roma y el Consejo para la Iglesia Universal. La primera pregunta que se planteó en la preparación para este gran evento fue propiamente cómo comenzarlo, cuáles competencias precisas atribuirle. El Beato Juan XXIII, en su discurso de apertura, el 11 de octubre, hace 50 años, dio una indicación general. La fe debería hablar en un modo renovado, más incisivo, porque el mundo estaba cambiando rápidamente, pero manteniendo intactos sus contenidos perennes, sin fallos ni compromisos. El Papa deseaba que la Iglesia reflexionase sobre su fe, sobre aquellas verdades que la guían. Pero esto sería una profunda reflexión sobre la fe, que debe ser descrito de una manera nueva, la relación entre la Iglesia y la edad moderna, entre el cristianismo y algunos elementos esenciales del pensamiento moderno, no conforme con ello, sino para presentar a nuestro mundo que tiende a alejarse de Dios la necesidad del Evangelio en toda su grandeza y en toda su pureza. Esto indicaba muy bien el siervo de Dios Pablo VI en la homilía de la final de la última sesión del concilio, el 7 de diciembre del año 1965, en palabras muy corrientes, cuando dice que para apreciar bien este evento debe ser vista en el momento en el que ha ocurrido. De hecho, se produjo en un momento en que, como todos reconocemos, los hombres tienen la intención sobre el reino de la tierra antes que el reino del cielo. Un tiempo en el que el olvido de Dios se ha convertido en habitual, casi sugiriendo el progreso de la ciencia,
un momento en el que el acto fundamental de la persona humana, más conscientes de sí mismos y su propia libertad, tiende a afirmar su autonomía absoluta. La emancipación de toda ley trascendente, un tiempo en el que se considera el laicismo la consecuencia legítima del pensamiento moderna y la norma más prudente para el ordenamiento temporal de la sociedad. All'ode di Dio, nel nome di Cristo, ispiratore lo Spirito Santo. Così Paolo VI. Y concludeva indicando. En este momento celebramos el concilio en la alabanza de Dios, en el nombre de Cristo que inspiró el Espíritu Santo. Concluyó Pablo VI indicando en el asunto de Dios es el punto central. El Dios que realmente existe, que vive, es una persona providente, es infinitamente bueno y de hecho no solo es bueno en sí mismo, pero también infinitamente bueno para nosotros. Es nuestro Creador, nuestra verdad, nuestra felicidad. Tanto es así que el hombre, cuando se esfuerza en fijar la mente y el corazón a Dios, en la contemplación, lleva a cabo el más alto y completo de su alma, la ley que aún hoy puede y debe ser la culminación de los muchos campos de la actividad humana, de la que reciben su dignidad. Nei confronti di Dio. Penso allora che dobbiamo imparare la lezione più semplice. Vemos cómo el tiempo en el que vivimos sigue marcado por el olvido y la sordera a Dios. Creo que entonces que debemos aprender la lección más simple y más básica del concilio, a saber que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios, que es amor de la Trinidad, y en el encuentro tanto a nivel personal y comunitario con Cristo, que dirige y guía la vida. Todo lo demás sigue. Lo importante hoy en día, tal y como era el deseo de los padres conciliares, es que se ve de nuevo claramente que Dios está presente. Lo que nos preocupa, nosotros respondemos. Y eso, sin embargo, cuando no hay fe en Dios, se derrumba lo que es esencial, ya que el hombre pierde su dignidad profunda y lo que hace grande su humanidad contra el reduccionismo. El concilio nos recuerda que la Iglesia, en todos sus componentes, tiene la tarea de transmitir la palabra de Dios que salva, para ser escuchado y aceptando la llamada divina, que contiene en sí mismo nuestra felicidad eterna. Vorrei solo nominare le 4 Costituzioni, quasi i 4 punti cardinali della bussola capace di orientarci. Mirando desde esta perspectiva la riqueza contenida en los documentos del Vaticano II, acabo de nombrar a las 4 constituciones, casi 4 puntos de la brújula que nos guían. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos dice cómo adorar en la Iglesia al comienzo, que allí está Dios, que allí está la centralidad del misterio de la presencia de Cristo. Y la Iglesia, cuerpo de Cristo y un pueblo peregrino en el tiempo, es la tarea fundamental, es glorificar a Dios, como lo expresa la Constitución dogmática Lumen Gentium. El tercer documento que me gustaría mencionar es la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, la palabra viviente que Dios llama a la Iglesia y vivifica todo a lo largo de su viaje a través de la historia, y la manera en que la Iglesia lleva al mundo la luz que ha recibido de Dios, para que sea glorificado, ese hilo conductor de la Constitución pastoral Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano tiene un fuerte atractivo para nosotros, para volver a descubrir cada día la belleza de nuestra fe,
para conocer en profundidad una relación más intensa con el Señor, a vivir de manera nueva nuestra vocación cristiana. La Virgen María, Madre de Cristo y de toda la Iglesia, nos ayude a comprender y llegar a la conclusión de que los padres del concilio, inspirados por el Espíritu Santo, custodiados en el corazón, el deseo de que todos conozcan el Evangelio y conocer al Señor Jesús como camino, verdad y vida. Preciosa audiencia del Santo Padre Benedicto XVI, que ha interrumpido pues las catequesis sobre la oración. Como os decía, la semana pasada hablaba sobre la oración litúrgica. Hoy el Santo Padre ha recordado un poco la apertura de mañana del Año de la Fe, sobre el Sínodo de los Obispos, sobre ese 50 aniversario 50º de la apertura del Concilio Vaticano II, y ha recordado su experiencia viva personal cuando él era un joven sacerdote y fue invitado por el arzobispo de Colonia. Él era profesor de la Universidad de Bonn y fue allí a trabajar, invitado a colaborar en la redacción de los textos conciliares, que para él fue una gran riqueza. El Santo Padre nos ha invitado y nos ha enseñado en esta audiencia pues a coger el concilio como un gran regalo, como un gran don, como un gran tesoro en nuestras manos, a interpretarlo a la manera de la Iglesia, a no vivir autónomamente nuestra vida, a no sacar conclusiones sin tener presente la voz de la Iglesia, la voz del Papa. El Papa nos ha recordado, también ha hecho a lo largo de esta audiencia, pues que antes del Concilio Vaticano II han habido otros concilios de gran importancia. Todos los concilios eran dogmáticos. El Concilio Vaticano II es un concilio pastoral. El Papa ha ido recordando pues los concilios tanto de Nicea, para contrarrestar la herejía arriana, y hizo hincapié en la divinidad de Jesús, nos ha dicho. Nos ha recordado el concilio de Éfeso en el año 431, que define a María como la Madre de Dios, la Theotokos. El concilio de Calcedonia en el 451, que afirmó la única persona de Cristo en dos naturalezas, la divina y la humana. Y sobre todo nos ha recordado ese gran concilio también, ese concilio de Trento, tan denostado, por desgracia, por algunas personas. Ese gran concilio que de él han salido tantos santos y tantas reformas, entre ellos la reforma de los seminarios. A partir de ese concilio fue cuando se introdujeron los centros de formación para los futuros sacerdotes. El Santo Padre nos ha recordado cómo fue la apertura, cómo el Papa Juan XXIII, inspirado por el Espíritu Santo, fue quien inició ese concilio Vaticano II, ese concilio universal. Ha recordado también el final de ese concilio Vaticano I, que habló sobre la infalibilidad papal, y que no pudo concluirse por la invasión y la ocupación romana. El Santo Padre ha ido recordando pues las 4 grandes constituciones de este Concilio Vaticano II. Estas constituciones llenas de gran riqueza, de gran profundidad para cada uno de nosotros, los cristianos. Yo invitaría a todos los cristianos a que relean el Concilio Vaticano II, que relean las audiencias del Papa, tantos documentos que la Iglesia pone a nuestra disposición para nuestra formación, y además totalmente gratuitos. Los podemos conseguir en la página web del Vaticano, www.vatican.va, incluso en las páginas de la Conferencia Episcopal, en nuestra página web de la Diócesis de Cartagena, www.diocesisdecartagena.org, así como también en cualquier librería, en la librería diocesana, en la Plaza del Cardenal Belluga. Que también sepamos aquello que vivimos, que podamos dar razón de nuestra fe en este año de la fe. Cuando alguien nos pregunte, ¿y tú por qué eres cristiano?, que sepamos dar razón de esta fe en la que vivimos y que creemos, que no nos quedemos en blanco.
El Papa nos ha recordado las 4 constituciones del Vaticano II. La primera constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Nos ha hablado también de la Constitución Lumen Gentium, la luz de las gentes. También nos ha hablado sobre la palabra de Dios en la divina revelación de Verbum, la tercera constitución. Y ha terminado hablándonos de la constitución pastoral Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas de la sociedad actual. Y como siempre, un lugar importante y primordial en el corazón de los creyentes ocupa a la Santísima Virgen María. Ha terminado el Papa encomendando este año de la fe, encomendando este sínodo de los obispos a la figura maternal y protectora de nuestra Madre, la Virgen del Cielo, Santa María, siempre Virgen. Estamos escuchando en nuestras pantallas de Popular Televisión, Región de Murcia, cómo una serie de monseñores están leyendo y nombrando a los peregrinos provenientes de diferentes países, lugares, que han venido a ver al Papa, a escucharlo, al Pastor Universal. Y también el Papa, a continuación, les dirige un resumen, unas palabras de lo más importante de esta audiencia en su respectivo idioma. From Scotland, students and staff from St. Columba's High School, Dunfermline. From Ireland, a group from the Irish Parliamentary Society. From Denmark, Recordar que el Santo Padre Benedicto XVI, el pasado domingo, apenas 3 días, inauguraba en la Plaza de San Pedro la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el que el tema va a ser la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. From Australia, principals and school leaders from the Diocese of Lismore, led by Bishop Geoffrey Jarrett. Also from Australia, pilgrims from St. Peter Chanel Parish, Melbourne. From India, St. Stanislaus Forain, Al mismo tiempo que el Santo Padre inauguraba el pasado domingo la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, nos hablaba también sobre lo que va a ocurrir mañana, el comienzo del año de la fe, como el Santo Padre nos ha hablado hoy en la audiencia. Nos decía el Santo Padre el domingo en la Santa Misa que este sínodo que va a hablar de la nueva evangelización, que esta evangelización es en todo tiempo y en todo lugar, tiene que ser siempre un punto central y último, y que tiene que estar dirigido hacia Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y que el crucifijo es por excelencia el signo distintivo, signo del amor y llamada a la conversión y a la reconciliación de todos los creyentes. La nueva evangelización, decía el Santo Padre, está relacionada con la evangelización ordinaria de cada día en los países ya cristianos, pero también está relacionada con la misión adyentes. La Iglesia existe para evangelizar y tenemos que ser fieles al mandato del Señor. Y sus discípulos lo fueron por el mandato, ir al mundo entero anunciando la buena noticia del Evangelio. El Santo Padre también, como os decía al comienzo de esta audiencia, proclamó doctor de la Iglesia San Juan de Ávila. Ya nos lo anunció al final de la JMJ el año pasado en Madrid, haciéndose efectivo este pasado domingo junto a la santa alemana Hildegarda de Bingen. Nos decía el Santo Padre que en nuestro tiempo el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia un nuevo impulso para anunciar el Evangelio, y ese es el Concilio Vaticano II.
Por una parte, la misión Ascientes, que es el anuncio del Evangelio a aquellos que aún no conocen a Jesucristo y su mensaje de salvación. Y por otra parte, la nueva evangelización, orientada principalmente a las personas que aún estando bautizadas se han alejado de la Iglesia y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana, y para favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el Señor, el único que es capaz de llenar de significado profundo y de paz nuestra existencia, para favorecer el redescubrimiento de la fe, que es fuente de gracia, y que no debemos disminuir el impulso misionero. Es verdad esto que dice el Santo Padre. Nos estamos dando cuenta cómo hoy día los países cristianos por antonomasia, España, Italia, Francia, la Europa cristiana y católica, estamos perdiendo nuestras raíces, nos estamos dejando diluir y llevar por el mundo, por la sociedad, por otros dioses en minúsculas que nos destruyen, que nos llenan de vacío el corazón, y necesitamos volver a descubrir ese primer amor. Nos decía el Papa, el Santo Padre Benedicto XVI. Nos decía el Santo Padre que el Concilio Vaticano II nos llama a una vocación universal a la santidad, y que los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización, que si somos santos, si somos fieles al Señor, si damos testimonio de nuestra fe, a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, pues ya estaremos siendo luz en medio del mundo. Nos invitaba el Santo Padre a ser creyentes, pero no tibios, a que vivamos llenos de alegría, de fe, de esperanza, de caridad, a que descubramos el gusto por la palabra de Dios y los sacramentos. Nos decía que San Juan de Ávila pues vivió en el siglo XVI, gran conocedor de la Sagrada Escritura y dotado de ardiente espíritu misionero, que supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la redención obrada por Jesús. Nos decía el Santo Padre que es una figura para mirarnos. Hombre de Dios, este San Juan de Ávila, decía, que unía la oración a la acción apostólica. Gran predicador, y se esforzó en mejorar la formación de los candidatos al sacerdocio. Culminaba el Papa el pasado domingo diciendo que Dios, en la fe, viene al encuentro de la debilidad del ser humano, que no se puede hablar de la nueva evangelización sin una disposición sincera de conversión, de cambiar el corazón, de cambiar de vida, de no ser mediocres, de dejarse reconciliar con Dios y con el prójimo. Esa es la vía verdadera, la vida verdadera, y es la maestra para la nueva evangelización. Maria Himmelfahrt Bad Kötzting, Sankt Johannes Baptist Behlen, Sankt Jodokus Bielefeld, Sankt Stephan Bronstetten, Sankt Martin Braunschweig, Kirchengemeinde Büttelborn, Sankt Gabriel Dormagen-Dellrath, Pfarrverband Erft-Mühlenbach Euskirchen, Pastoralverbund Bigge-Lennetal Finnetrop, St. Gangolf Heinsberg, St. Katharina Kohlscheid, St. Trinitas Leipzig, Pfarrgemeinschaft Maifeld, St. Sebastian Netphen, St. Bernhard Niederense, Recordar a nuestros queridos telespectadores que con motivo del Año de la Fe, nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes, ha publicado una carta pastoral titulada La puerta abierta de la fe, dirigida a todos
los creyentes, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nos invita a vivir en serio nuestra fe en este año que comenzamos y nos invita sobre todo a custodiar el don de la fe que hemos recibido. Gustad y ved qué bueno es el Señor. En esta carta pastoral, que la podemos adquirir en las librerías diocesanas de nuestra diócesis a un módico precio, veremos cómo nuestro obispo hace memoria de la fe de la Iglesia de Cartagena, cómo a lo largo de los siglos la fe ha seguido firme, robusta en nuestra diócesis hasta nuestros tiempos, y cómo él, nuestro pastor, nos invita a vivir la fe en nuestra diócesis, en nuestra iglesia particular de Cartagena. Nos invita a vivirla en el ámbito diocesano, en el ámbito parroquial, pero además también en el ámbito personal de cada creyente. Nuestro obispo, don José Manuel, nos invita a pensar la fe, a vivir la fe, a celebrar la fe y a testimoniar la fe. Y nos dirige un mensaje particular a los sacerdotes, a los jóvenes, a las familias cristianas y a las religiosas de vida monástica. Es una carta que no tiene desperdicio y que nos va a venir bien a reflexionar, a vivir, a cómo encaminar nuestra vida cristiana en este año de la fe, al mismo tiempo que también recuerdo la carta Porta Fidei del Papa Benedicto XVI, sobre la cual anunció ya hace un tiempo que abriría este año de la fe. He escuchado este canto de la aleluya de estos jóvenes que provienen de Alemania, de diferentes lugares, y que muchas veces pues quieren obsequiar al Papa. Pues aquellos que se dedican a la música con un canto, aquellos que se dedican a la pintura, le regalan algún óleo. Recordaros también que mañana, 11 de octubre, a las 10 de la mañana, desde este mismo canal en Popular Televisión de Murcia, retransmitiremos en directo la misa de apertura del Año de la Fe desde la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Recuerdo, a las 10 de la mañana, mañana. Y otro de los ambientes festivos que vamos a tener en este mes de octubre, este mes grande para la Iglesia española, es que el 21 de octubre, también en la Plaza de San Pedro, a las 9:30 de la mañana, tendremos canonización de nuevos beatos, y entre ellos tenemos una nueva beata española, Carmen Sayés y Berenguer. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Ahora mismo el Santo Padre dirigirá unas palabras en alemán a los peregrinos provenientes de ese país, y una vez que haya terminado el Santo Padre, dentro de un par de minutos, el Monseñor, encargado de los peregrinos españoles, irá nombrando a cada grupo proveniente de los países de lengua hispana, ya sea Latinoamérica, ya sea España, que han venido a la audiencia del Santo Padre, y posteriormente el Santo Padre
nos dirigirá unas palabras en nuestra lengua materna, el español. Es wieder auf den Tag bringen. Das heißt nicht einfach irgendwie Äußerliches neu anstreichen, sondern es bedeutet, seine innere Gegenwart neu zu entdecken. Er wollte, dass die ständige, lebendige Gegenwärtigkeit des Glaubens wieder sichtbar wird, dass er wieder heute lebt und Menschen von heute und die Welt von heute formt. Wenn wir zurückschauen, können wir sagen, das Wesentliche, was uns das Konzil gesagt hat, ist eigentlich sehr einfach. Gott gibt es. Er ist nicht eine Hypothese, er ist Wirklichkeit. Und Gott ist nicht nur irgendwo fern, sondern er ist selbst Mensch geworden. Gott ist so, wie Jesus Christus ist. Denn Christus ist Mensch und Gott. Und wir können Gott begegnen, auf ihn zuleben und so unser Leben und die Welt reicher und größer machen. In diese einfache Mitte des Glaubens hinein wollte und will das Konzil uns wieder führen. Und wir wollen sie heute neu erlernen und so wieder heute Christen sein, damit heute Gott in die Welt hereinleuchte und so der Mensch seine Würde wieder neu entdecken kann. Denn wenn Gott wegfällt, ist auch unsere Würde dürftig geworden. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft, dieses Jahr freudig zu begehen und neu den Glauben zu entdecken, uns von ihm entdecken zu lassen und so dem Herrn zuzugehen und der Erneuerung der Welt zu dienen. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders die vielen jungen Gäste und natürlich besonders auch die Kötztinger Pfingstritter. Christus lädt uns ein, die Freundschaft mit ihm im Gebet zu pflegen und so gemeinsam für eine bessere Zukunft zu leben. Bitten wir ihn um seinen Heiligen Geist, der die Liebe in der Welt zum Sieg führt. Und der Herr geleite euch alle freudig auf seinen Wegen in dieser unserer Zeit. A continuación, en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia La Purificación de Nuestra Señora de Madrid, fieles de la parroquia de San Bartolomé de Montoro, grupo de peregrinos de Menorca, seminaristas del Seminario Menor de Alcalá de Henares, Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén de Bolulos, de México, Grupo de Radio Cronos, de Costa Rica, Grupo de sacerdotes de la diócesis de Cartago, de Argentina, fieles de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Belleville, Escuela Agrotécnica Salesiana de San Ambrosio, Grupo de la Escuela Alfredo de San Rafael, Grupo de peregrinos de Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia y Chile. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia.
Además, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en la vigilia en que celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y el inicio del Año de la Fe, deseo hablar de este gran evento eclesial. Los documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar en mar abierto en medio de las tempestades o de la calma para llegar a la meta. Debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del concilio, a saber que el cristianismo en su esencia consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo que orienta y guía la vida. Lo más importante hoy, como era el deseo de los padres conciliares, es que se vea de nuevo con claridad que Dios esté presente, nos mira, nos responde, y que al contrario, cuando falta la fe en Él, cae lo que es esencial, porque el hombre pierde su dignidad. El concilio recuerda que la Iglesia tiene el mandato de transmitir la palabra del amor de Dios que salva, para que sea escuchada y acogida aquella llamada divina que contiene en sí las bienaventuranzas eternas. El concilio es una fuerte invitación a descubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo para una más intensa relación con el Señor y a vivir auténticamente la vocación cristiana. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia, Chile y otros países latinoamericanos. Que la Virgen María, Madre de Cristo y de toda la Iglesia, nos ayude a llevar a plenitud el deseo de los padres conciliares, que todos puedan conocer el Evangelio, encontrar al Señor Jesús como camino, verdad y vida. Muchas gracias. Hemos escuchado estas palabras llenas de esperanza, llenas de amor del Santo Padre a los peregrinos de lengua española. Santo Padre, Nos ha dicho os peregrinos de el língua Santo Padre portuguesa presentes nesta audiencia que en la vigilia en que celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y el inicio del Año de la Fe, decía el Papa, deseo hablar de este gran evento eclesial. Los documentos conciliares son una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar en mar abierto, en medio de las tempestades o de la calma, para llegar a la meta. Debemos aprender las lecciones más simples y fundamentales del concilio, a saber, que el cristianismo, en su esencia, consiste en la fe en Dios y en el encuentro con Cristo que orienta y guía la vida. Continuaba el Papa diciéndonos a los españoles que lo más importante hoy, como era el deseo de los padres conciliares, es que se vea de nuevo con claridad que Dios está presente, nos mira, nos responde, y que por el contrario, cuando falta la fe en Él, cae lo que es esencial, porque el hombre pierde su dignidad. El concilio recuerda, decía el Papa, que la Iglesia tiene el mandato de transmitir la palabra del amor de Dios, que salva,
para que sea escuchada y acogida aquella llamada divina que contiene en sí las bienaventuranzas eternas. El concilio, continuaba el Santo Padre, es una fuerte invitación a redescubrir cada día la belleza de la fe y a conocerla de modo profundo, para una más intensa relación con el Señor y a vivir auténticamente la vocación cristiana. Se ha confiado el Papa a la Virgen María, Madre de Cristo y de toda la Iglesia, para que nos ayude a llevar a plenitud el deseo de los padres conciliares, para que todos puedan conocer el Evangelio y encontrar al Señor Jesús como camino, como verdad y como vida en nuestros ambientes y en nuestras sociedades. A razón de esto, hoy, la segunda lectura del oficio de lecturas, que suelen rezar los religiosos, los sacerdotes, incluso algunos laicos, la segunda lectura de San Ignacio de los Trallianos se titulaba y decía así: convertíos en criaturas nuevas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues por medio de la fe, una fe viva, una fe que nos lleve a obrar, porque una fe sin obras, decía Santiago, una fe sin obras está muerta. Muéstrame tus obras y tu fe, y yo por mis obras te probaré mi fe, decía Santiago. No para conformarse a ella, mas para presentar a este mundo que tiende a afastarse de Dios, a beleza da fe en toda su grandeza y pureza. Recordamos a nuestros telespectadores de Popular Televisión en Murcia que esta noche a las 10:15, por esta misma cadena, tendremos el programa Haciendo Iglesia. Hoy estaremos en Abarán con mi compañero Antonio Castaño, compañero de COPE Murcia, del programa El Espejo de la Iglesia, que ha sido nombrado nuevo párroco de San Juan Bautista, y nos contará cómo se adapta a su nueva parroquia y a sus fieles. Repasaremos, como es habitual, toda la actualidad de nuestra diócesis de Cartagena. Le contaremos los más emotivos momentos de la ceremonia en la que el pasado domingo el Papa Benedicto XVI proclamó nuevo doctor de la Iglesia al sacerdote español San Juan de Ávila. Abriremos nuestro libro de viajes para irnos hasta la Virgen de Lourdes, un lugar en el país vecino, en Francia, donde miles de peregrinos se congregan cada año para venerar a la Madre de Dios. Y el obispo de Cartagena nos acercará su mensaje semanal, don José Manuel Lorca. Todo esto conducido por nuestro hermano y compañero sacerdote, don Diego Gil. A continuación de este programa de Haciendo Iglesia, que comienza a las 10:15, alrededor de las 11 menos 10, 11 menos cuarto de la noche, tendremos el programa Vidas con Luz, con nuestro compañero también sacerdote Luis Emilio Pascual, y hoy entrevista a un sacerdote muy querido en la diócesis de Cartagena, con más de 62 años de servicio sacerdotal y entregado a Jesucristo, de entrega, de desgastarse. Se trata de Francisco Martínez Zapata. Hasta hace muy poco fue el párroco de Covatillas y entre tantos cargos que ha ocupado ha sido rector del Seminario San Fulgencio de nuestra diócesis. Recordar que mañana jueves comienza el Año de la Fe. Con este motivo tendrá lugar a las 10 de la mañana la Santa Misa de Apertura desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Benedicto XVI, y esta Eucaristía podrán seguirla aquí en Popular Televisión. Mañana jueves tendrá lugar la misa en honor a la Guardia Civil con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Será a las 10 de la noche en la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Pidamos por todos los pueblos hispanos, por España, por su unidad, para que la Santísima Virgen nos cubra bajo su manto. Por la noche en la Iglesia de los Padres Franciscanos de Cartagena, y coincidiendo con la apertura del Año de la Fe, comienza el Adoremus, encuentro de oración con Jesús Eucaristía.
Y del sábado 13 al lunes 15 de octubre, visita de las reliquias de San Juan Bosco a la ciudad de Cartagena. Estará en el Colegio de los Salesianos de dicha ciudad portuaria. Y con motivo de esta visita también, el domingo 14 de octubre tendrá lugar una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Será a las 12 de la mañana en el Colegio de los Salesianos de Cartagena. Y el viernes 19 de octubre tendrá lugar la apertura del año judicial del Obispado de Cartagena. Será en la capilla privada del Palacio Episcopal a las 11 de la mañana. Recordar a todos nuestros telespectadores de que también tienen a su disposición el programa de radio de COPE Murcia en el 100.6 de frecuencia modulada y 711 de onda media, donde todos podremos seguir los viernes de 1:30 de la tarde a 2 de la tarde el programa El Espejo de la Iglesia, donde tendremos actualidad, comentarios sobre las palabras del Papa, de nuestro obispo, testimonios, actividades de nuestra diócesis, comentario del Evangelio. Un programa enriquecedor, un programa lleno, aunque corto, para poder abarcar también tantas materias, dirigido por nuestra compañera Cristina Abad, delegada de Medios de Comunicación del Obispado de Cartagena, nuestro compañero párroco de San Juan de Abarán, don Antonio Castaño, y quien les habla, Antonio Carpena, todos los viernes en COPE Murcia, de 1:30 de la tarde a 2 de la tarde. También, si no pueden escucharlo a esa hora, pueden descargarse el programa en modo de podcast en cope.es, sección local Murcia, pinchando en programas Espejo de la Iglesia. Które także dzisiaj usiłują zawładnąć ludzkimi umysłami, są wyzwaniem dla nas, by tak, jak pragnęli tego ojcowie Soboru, na nowo dostrzec, że Bóg jest obecny w naszym życiu, prowadzi z nami ojcowski dialog. Bez wiary w Boga zostaje zburzony porządek świata, a człowiek traci swoją godność. Przypominają o tym dokumenty soborowe, między innymi Konstytucja dogmatyczna i duszpasterska o Kościele, o objawieniu Bożym, o liturgii świętej. Nauczanie Soboru Watykańskiego II pozostaje dla nas wciąż aktualnym wyzwaniem, by każdego dnia odkrywać piękno naszej wiary i bliskości Boga. Witam przybywszych na audiencję pielgrzymów polskich, a szczególnie kompanię węglową i holding węglowy ze Śląska. Jutro, wspominając 100. jubileusz inauguracji Soboru Watykańskiego II, rozpoczniemy uroczyście Rok Wiary. Niech będzie on czasem ożywienia w sercach oczekiwanych ojców Soboru, by wszyscy ludzie mogli poznać Ewangelię i spotkać Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Serce wam wszystkim błogosławię. Desde aquí, desde estos micrófonos, desde estas pantallas de Popular Televisión de Murcia, un recuerdo especial a todos nuestros hermanos de Lorca y de Puerto Lumbreras que han sufrido esta riada la semana pasada, que se ha llevado la vida de varias personas. Desde aquí, desde la diócesis y también mía, porque yo soy el párroco de Esparragal, de Puerto Lumbreras, de Almendricos y de todos aquellos lugares, nuestro sincero reconocimiento desde aquí, nuestra oración, de decir que no están solos. Estamos escuchando en árabe, como se decía al comienzo. Y desde aquí también una acción de gracias a Dios. Hoy hace 3 años que fui ordenado sacerdote
por nuestro obispo don José Manuel. Desde aquí las gracias a don José Manuel y a la Iglesia. Y a las 12 en punto, dentro de muy pocos minutos, les dejaremos en Popular Televisión con la Santa Misa, para que todos los que se encuentran con dolencias en hospitales, en sus residencias, en sus domicilios, que sufren, que están pasando por la enfermedad, que no pueden salir, que se encuentran solos, desde aquí pueden seguir la Santa Misa. Desde aquí pueden estar en comunión con toda la Iglesia universal, ofreciendo también sus dolores y sus sufrimientos por la santidad de la Iglesia, de sus miembros y por los frutos de este año de la fe que vamos a comenzar próximamente, y de este Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización en la Iglesia. A partir de las 12 terminaremos la audiencia del Papa Benedicto XVI y os dejaremos con la Santa Misa. الفاتيكاني الثاني لا تزال مهمة وآنية لعصرنا اليوم، لأنها تؤكد ضرورة التجذر في المسيح والبحث عن طرق جديدة لتوصيل بهاء وعظمة الإيمان المسيحي بلغة متجددة وبأمانة للتقليد الكنسي الرسولي العريق. إن هذا المجمع يذكرنا بأن واجب الكنيسة ورسالتها هو التبشير بكلمة المحبة الإلهية التي تعطي الخلاص عندما تقبل بالإيمان. ذاك الإيمان الذي هو دعوة إلهية تحتوي في ذاتها على فرحنا الأبدي. جميع ناتكين العربية ليبارك الرب جميعكم. Un breve saluto in lingua ceca. Srdečne vítam poutníky z Českej republiky. Minulou neděli jsem prohlasil svatého Jana Savili a svatou Hildegardu z Bingen za učitele církve. Jejich životy, kontemplativní modlitby, evangelizace Jezu vzorem lásky k Bohu. Kež vám na jejich přimluvu Pán žehná. Chvála Kristu. Un saluto in Slováko. S láskou vítam slovenských putníkov, osobitne z Košic, Byče a Svidnika. Bratia a sestry, minulú nedeľu začala synoda biskupov o novej evangelizácii a zajtra otvoríme rok viery. Sprevajte svojimi intenzívnymi modlitbami tieto významy udalosti v živote cirkvi a venujte svoju pozornosť. Všetkých vás žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus. Un saluto in lingua ungherese. Isten hoztam oda híveket, különösen is azokat, akik Budapestről és Csík szeretettel érkeztek. Tegnap ünnepelték magyarok nagy azoni ünnepet, az anyai portfogások kísérjen titeket minden utakon. Szívből adom rátok apostoli áldásomat. Desde Popular Televisión de Murcia nos vamos a despedir ya de todos ustedes de esta transmisión de la Audiencia General del Santo Padre desde la Plaza de San Pedro. No vamos a poder escuchar el Padre Nuestro porque el tiempo nos come, se ha retrasado la audiencia para poder dejaros con la Santa Misa. Hemos escuchado lo más importante, lo más nuclear, que han sido las palabras del Santo Padre. Desde aquí un saludo cordial a todos nuestros espectadores. Les emplazamos para el próximo miércoles para otra nueva audiencia general del Santo Padre desde aquí, desde el Vaticano, y siguen informados por medio de Popular Televisión de Murcia. Mañana les recuerdo de nuevo la Santa Misa de apertura del Año de la Fe a las 10 de la mañana por esta misma cadena.
pueden seguirla desde esta misma plaza que vimos por las pantallas. Y sobre todo sigan rezando, encomendando al Papa, encomendando a la Iglesia, para que este año de la fe dé fruto abundante en el corazón de todos los creyentes y de cada uno de nosotros. Un cordial abrazo, un cordial saludo a cada uno de vosotros, a los hogares, y que Dios les bendiga. Nos volvemos a ver la semana que viene. Os dejamos con la Santa Misa. Un abrazo. Partecipanti al convegno promosso da Radio Maria.